Annyeonghaseyo, chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios, casos increíbles de Corea del Sur. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy particular que ha generado incertidumbre y mucha preocupación en la sociedad coreana. Se trata de una historia protagonizada por una joven pareja que rápidamente quedó envuelta en un misterio inexplicable. El caso de hoy, la misteriosa desaparición de los recién casados de Busan en Expedientes Coreanos. Choi Seung-hee y Chon Min-keun son los protagonistas de esta historia. Choi era una chica de 33 años, muy dedicada a su familia, se graduó de la universidad y trabajó como actriz de teatro en Busan. Tomaba muchos medicamentos debido a que sufría una fuerte depresión, pero recibió ayuda de su familia, profesionales de la salud y también tenía un perrito que era fuente de contención. Chon, de 34 años, era un chico trabajador y responsable. Él había salido con una chica durante sus años de secundaria, pero la familia de ella no lo aceptó como su novio y por esto la pareja decidió terminar. La ruptura afectó mucho a Chon, quien durante un año se alejó de todo lo que le recordaba a su novia. Luego estudió música y participó en una banda. En ese momento es que conoce a Choi. Ambos tenían mucho en común y se dedicaban al ámbito artístico. Eventualmente él dejó la banda y abrió un restaurante con un amigo en el centro de la ciudad. La pareja se casó en noviembre de 2015 y decidieron vivir en un departamento de Busan, la segunda ciudad más grande del país. Todo parecía ser el inicio de una gran vida juntos por delante. Hasta que a finales de mayo de 2016, la familia de Choi se extrañó no tener noticias de ella durante varios días. Intentaron comunicarse preocupados y al no obtener respuesta decidieron involucrar a la familia de Chon y llamaron a las autoridades. El 31 de mayo, la policía se dirigió al departamento de la pareja para investigar. Golpearon la puerta reiteradas veces, pero no obtuvieron respuesta, así que entraron por la fuerza. Encontraron bolsas con las compras del supermercado sobre la mesa, junto con sobras de comida, y también notaron un fuerte olor. En general la casa estaba en buen estado, pero algo les causó mucha confusión. Un perrito que presentaba signos de mala alimentación y desechos por todos lados. Estaba claro que la pareja no había vivido en el departamento por días, pero tampoco habían comentado a la familia que iban a realizar un viaje. La policía inspeccionó el departamento. Descubrieron que las joyas y objetos de valor se encontraban allí, incluido el auto de la pareja, pero faltaban sus pasaportes y celulares. No había señales de ellos y la policía abrió una investigación oficial para localizarlos. Comenzaron realizando un análisis exhaustivo de las 22 cámaras de seguridad del edificio. 27 de mayo de 2016. A pocos meses de su casamiento, las cámaras de seguridad del ascensor captaron a Choi llegando a casa después de realizar las compras, alrededor de las 10 de la noche. Y 5 horas después, Chon regresaba de su jornada de trabajo en el restaurante del centro. Las imágenes de la llegada de la pareja fueron las últimas imágenes de ellos. Es decir, de las 22 cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en el edificio, ninguna captó a la pareja abandonando el lugar. Una situación muy extraña. Algo que llamó mucho la atención de la policía es que las compras que se veían en las cintas de seguridad estaban sobre la mesa de la cocina. Esto quiere decir que Choi regresó a su departamento, pero cuestionaron por qué realizaría las compras si tendrían un viaje programado. Además, la familia de Choi sostenía que ella sería incapaz de dejar a su perrito solo, sin cuidados ni alimentos. Fue entonces cuando la policía comenzó a investigar este caso como un posible crimen. Las autoridades revisaron el departamento en busca de huellas dactilares, sangre o ADN diferente al de la pareja, pero no encontraron nada. Choi y Chon vivían en un piso 15. Los puntos ciegos en donde no había vigilancia eran muy pocos y solo existía una ruta para salir sin ser vistos, que era complicada de acceder, ya que implicaba bajar por las escaleras de emergencia. Sin embargo, también había una cámara de seguridad en la salida de las escaleras y si la pareja hubiese bajado por allí, debería haber quedado registrado. Pero
esa cámara tenía un detalle no menor. Era una marca distinta a todas las demás. Más antigua y la calidad de las grabaciones no era buena. Para entonces comenzaron a revisar las cuentas bancarias, los registros de los celulares de la pareja, en búsqueda de algún indicio de lo que pudo haber pasado. Interrogaron a amigos, familiares y trazaron una línea de tiempo para ubicar los momentos de los hechos. Ya que el auto de la pareja se encontraba en el estacionamiento, analizaron las grabaciones de seguridad de paradas de autobuses y estaciones de tren cercanas, considerando que utilizarían el transporte público, pero tampoco había señales de ellos. Los registros de los celulares revelaron que el 29 de mayo, John le envió un mensaje de texto a su socio y amigo con quien manejaba el restaurante. El mensaje decía algo muy inquietante. Hay algo que tengo que resolver. No creo que pueda ir por 1 o 2 meses. El 30 de mayo, Choi intercambió mensajes con la compañía de teatro donde trabajaba, informando que no podía ir a trabajar, ya que debía ser hospitalizada debido a su depresión. Al día siguiente, John recibió un llamado del jefe de su esposa, quien preguntó por la actriz, y John afirmó que su esposa se encontraba en el hospital y que por esa razón no podía contestar y finalizó la llamada. Con estos datos, la policía registró los ingresos de los hospitales cercanos al domicilio de la pareja, pero no había constancia. Lo que sí se reveló es que Che tenía entre 7 y 8 semanas de embarazo al momento de su desaparición. La investigación parecía no tener éxito, hasta que gracias a una declaración, la policía identificó a una persona como principal sospechoso del caso, la exnovia de John. Esta persona, a quien vamos a llamar Yoon, mantiene su identidad privada, tendría motivos para estar involucrada en el caso. ¿Recuerdan que fue el primer amor de John en la escuela? Habían terminado su relación debido a la oposición de su familia, y ella finalmente se casó con otro hombre, y John, después de pasar un tiempo aislado, conoció a Che. Yoon se había separado al mes y medio de casarse. Después volvió a casarse con otra persona y en 2014 viajó a Noruega. Según el testimonio de un conocido de John, él tenía otro celular para comunicarse con su exnovia, aún estando casado con Che. Aparentemente nunca dejaron de estar en contacto y sentían un gran cariño. E incluso habrían tenido una aventura. A todo esto, Che y John comenzaron a recibir mensajes con amenazas por parte de Yoon. Gracias a esta revelación, las autoridades comenzaron a investigarla y confirmaron que Yoon llegó a Corea 15 días antes de la desaparición de la pareja y abandonó el país una semana después. Cuando la policía la citó para dar su testimonio, contrató un abogado en su defensa y no volvió a responder. Se emitió una notificación a Interpol en marzo de 2017 y en agosto del mismo año arrestaron a Yoon en Noruega. Y todo esto parecía indicar un posible avance para la investigación. Sin embargo, el tribunal noruego desaprobó la solicitud de extradición de Yoon que emitió el Ministerio de Justicia de Corea por cuestiones legales. Además, alegó que no había pruebas suficientes para considerar a Yoon como sospechosa de la desaparición de Che y John. Ante esto, las autoridades de Corea anunciaron que, además de la investigación pública, reforzarían el personal involucrado. Después de casi 3 años del hecho, la policía de Busan hizo pública la investigación sobre el caso. La noticia llegó a los medios y fue un tema que consternó a la sociedad. Y lo cierto es que la pareja continuaba desaparecida. Existen varias hipótesis sobre lo que podría haber sucedido. Una de ellas, Che y John discutían mucho últimamente por el affair de John y además recibían amenazas telefónicas de Yoon. Y ante esto, John y Che habrían decidido escapar en secreto para evitar contar todo esto a sus familias. Sin embargo, esto habría implicado una serie de pasos cuidadosamente planeados para pasar desapercibidos. Recordemos que según la investigación, el domicilio de la pareja permanecía intacto, con dinero en efectivo, el auto en el estacionamiento del edificio y su perrito. Además de las cintas de seguridad del edificio, la última ubicación conocida de la pareja mediante sus celulares fue 5 días después. John en Busan y Che en Seúl. ¿Por qué las ubicaciones de sus celulares se encontraban en lugares separados? Esto suponía que la pareja había planeado de manera cautelosa cada movimiento, crear una ruta, contemplar todos los preparativos y, claro, no olvidemos la salida de su departamento. Tendrían que haber usado los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia y la salida de emergencia del edificio. Y por otro lado,
El perrito de Choi había recibido recientemente una cirugía mayor y era muy preciado para ella. La familia aseguró que no sería capaz de irse sin él. Otra hipótesis supone que John habría asesinado a su esposa y luego habría escapado. Cuando la policía investigó el departamento, no encontraron rastros de sangre. Tampoco había registros de gritos o violencia doméstica, pero se planteó la posibilidad de que el incidente ocurriera fuera del edificio. Y esto explicaría los mensajes extraños que envió John a su socio, diciendo que se presentó un incidente y no podría ir a trabajar por un tiempo. La realidad es que ambos continúan desaparecidos. Por lo tanto, es muy difícil comprobar y realizar una acusación oficial contra John. Durante los testimonios de los familiares, la policía remarcó la diferencia entre los padres de Choi, quienes se notaban desesperados por encontrar a su hija, y la familia de John, que permanecían bastante tranquilos. Fue el padre de John quien realizó la denuncia a la policía. Se veía activo al principio, pero repentinamente cambió su actitud. También se especuló la posibilidad de que un tercero esté involucrado y su desaparición se deba a un secuestro u homicidio. Así como ellos podrían haber salido sin ser vistos por las cámaras de seguridad, ¿alguien también podría haber entrado de la misma manera? ¿Cuál podría ser la motivación detrás? Por supuesto, en esta teoría, la participación de la exnovia de John es inquietante. ¿Estará involucrada o no? La extraña relación que mantuvo con John y el viaje a Corea justo cuando ocurrieron los hechos. Estando en Noruega junto a su segundo marido, Yoon había perdido a su pequeña hija. En ese momento, las amenazas contra John se intensificaron. Esto se consideró como un posible motivo detrás del acoso hacia la pareja, ya que Choi estaba embarazada en el momento de la desaparición. Pero, al igual que las anteriores, esta hipótesis carece de evidencia suficiente. Las búsquedas no tuvieron éxito y transcurrió un tiempo alarmante. Es inevitable cuestionarnos cómo es posible desaparecer sin dejar rastro. 7 años después, al día de hoy, continúa siendo un caso sin resolver, con muchos interrogantes, pero pocas respuestas. La gran pregunta es, ¿qué pasó con la pareja? Verdaderamente es difícil entender cómo una pareja pudo desaparecer de la noche a la mañana en una residencia que contaba con tantas cámaras de seguridad. Las teorías que se manejan parecerían ser muy complejas y la evidencia insuficiente. Es difícil saber con certeza si saldrá a la luz nueva información sobre el caso. Hasta entonces solo podremos especular y esperar lo mejor para ellos y sus familias. Jingos, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué opinan de esta historia y qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de Expedientes Coreanos. Sus comentarios son muy importantes. Cuídense mucho. Son muy valiosos o valiosas. Saranheo, te quiero. Nos vemos en un próximo capítulo de Expedientes Coreanos.